Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el privilegio, de verdad es un privilegio, de poder conversar con cuatro grandes personalidades de la industria. Ya los presentaron, pero para mí son grandes amigos. Miguel, Polo, Carlos, Jorge. Muchísimas gracias. Y en este momento vamos a tener una sesión que le llamamos Sala de Consejo. Hemos escuchado por la mañana pequeñas conferencias de expertos y personas que protagonizan el sector de la vivienda, después los jóvenes, algunos no tan jóvenes, pero sí con una visión muy innovadora, sobre todo enfocada en inteligencia artificial. Pero ¿dónde queda la vivienda hoy y cuál es el futuro de la vivienda? Y sobre eso quiero platicar con nuestros cuatro participantes. Y voy a comenzar preguntándoles, ¿dónde está el sector hoy desde el punto de vista del desarrollo de vivienda? Y Miguel, ¿podemos comenzar contigo, por favor? Bueno, buenos días a todos. Yo considero que el sector de la vivienda está pasando por un momento muy importante, ¿sí? Como hemos visto, hace muchos años no estaba en la mira del gobierno la vivienda, aunque si bien la visión que tienen es la vivienda del bienestar, realmente todos los desarrolladores, lo vemos en Canadevi, seguimos invirtiendo, seguimos creciendo, así como se ofrecen 1.800.000 viviendas del bienestar, también de las viviendas que no son del bienestar, pues vamos por otro número similar en los próximos 5 años. Es el motor de la economía del país y yo creo que sí hay un ánimo importante de los desarrolladores de seguir invirtiendo en la vivienda. Es como yo la veo. Ara, en especial, pues trae una meta muy importante de crecimiento para los próximos 5 años, muy importante, arriba de 2 dígitos anuales, ¿sí? Y seguimos adquiriendo tierra y apostándole a la industria, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Polo, se está hablando mucho de estos temas, decía yo, de inteligencia artificial y de cómo evoluciona el sector, pero al fin de cuentas tenemos grandes retos. Platícanos un poquito desde tu perspectiva, ¿dónde está la vivienda hoy en este sentido? Muchas gracias, Rox. Primero que nada, yo creo que hay un tema muy importante. Acabamos de ver ahora en un tema de la Liga Inmobiliaria varios proyectos que tienen que ver especialmente con inteligencia artificial, con datos, con ubicaciones de terreno. Casi el 60% del valor de un negocio inmobiliario es la construcción. O sea, si ustedes ven un negocio inmobiliario, todos los que hacemos aquí, el 60% es la construcción, la urbanización. Veo 0 proyectos enfocados en esto. 0. Entonces, este esfuerzo que está haciendo Horacio y Rox es muy importante porque los emprendedores de hoy no tenemos recursos para buscar y no hay oportunidades para ellos para encontrar manera más que con fondos de capital privado. Es muy difícil poder innovar en el ecosistema. Y lo digo un poco a nivel mundial. Entonces, si pueden poner una lámina, les quiero platicar en un minuto lo que es, porque esa parte de la construcción no vemos aquí las grandes empresas invirtiendo en esto. La que sigue, por favor. Quiero explicarles que en 1800, casi finales de 1800, inventaron el coche de motor, el que todos conocemos, el Ford. Fue en 1800, casi principios de 1900. Y en el 2024 estamos mandando gente al espacio como si fuera un viaje normal, ¿no? Esa es la innovación en este tipo de cosas. Les quiero poner la que sigue. Estas son las pirámides de Egipto, hace 2500 años antes de Cristo. Y esa es una construcción en San Francisco, que es el lugar más innovador del mundo. Y esa es la construcción que está haciendo un edificio de vivienda. O sea, en el tema de construcción tenemos 0 innovación. Obviamente hay algunos, no quiero ser tan agresivo con 0, pero esto es lo que están construyendo hoy en San Francisco. Entonces, necesitamos ser creativos. Yo agradezco a Horacio esta oportunidad de estar aquí porque es lo que nos abre a todos el panorama de cómo hacemos un mejor mundo, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo el tema un poco de lo que es el tema y me encanta este tipo de la innovación. Ahora, ¿cómo vemos el panorama? Yo creo que por sectores, yo creo que el tema de la vivienda es un sector prioritario para el gobierno. La verdad es que el presidente nacional, Carlos, ha sido un pilar en esto. Estuvo la semana pasada con la presidenta. La presidenta nos
entendió muy bien la potencia que tiene la vivienda a nivel industria y a nivel recursos y temas de nacionales en cuanto a materiales. Y eso ha hecho que estemos como dijo Miguel, en las primeras planas de los anuncios. Durante 6 años, cuando estuvo la etapa del presidente anterior, estuvimos en 1 o 2 mañaneras, principalmente para regañarnos. Y ahora estamos como un lugar prioritario en el ecosistema. Y la verdad es que es gracias un poco a estos señores, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo mi comentario y pues, el que sigue. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Polo. Y Carlos, precisamente te quería yo preguntar, hoy se habla muchísimo de la vivienda del bienestar, ya lo decían, estuviste con la presidenta. El día de ayer decía el director del Infonavit que faltarán más de 2 sexenios para cubrir el rezago habitacional. Sin embargo, hay mucho más allá de la vivienda del bienestar, porque nuestro país es muy diverso y hay diferentes necesidades. ¿Qué se está atendiendo hoy en día como presidente de Canadevi? ¿Qué ves que no se está atendiendo y hacia dónde debemos de ir? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a Horacio Urbano, a todo el equipo de Centro Urbano, Roxana. Saludo a Miguel, a Polo, a Jorge, compañeros de Canadevi. Pues miren, decirles que efectivamente el sector vivienda hoy tiene una relevancia muy importante, está en el centro de la narrativa del gobierno federal. La presidenta prácticamente todos los miércoles está haciendo entregas de vivienda de manera remota. Hoy hubo un enlace a Tabasco. Ayer estuvo con nosotros el director Octavio en nuestro foro. Entonces, es muy relevante lo que está pasando en nuestro sector porque pues hay un programa, pues yo diría inédito, que es este programa de vivienda del bienestar, que son 1.8 millones de viviendas para trabajadores de hasta 2 salarios. Las cifras que nos compartía el director ayer es que se llevan contratadas 400,000 viviendas y de esas 400,000 ya hay alrededor de 140,000 viviendas en proceso. Eso ya lo estamos viendo en el RUP, ya lo estamos viendo en la cadena de valor, ya lo estamos empezando a ver con la mano de obra. Inclusive ya en algunos estados del país empezamos a tener algún tipo de escasez de mano de obra, específicamente con el tema de los molderos, que es un sistema constructivo muy particular que se adecúa en algunas partes del país muy bien, en otras obviamente no. Y bueno, esto es lo que está pasando en el bienestar, pero como dice Roxana, no todo es bienestar, hay una industria además del bienestar, que es pues toda la oferta de vivienda que hacemos, que va desde 2.1 a arriba de más salarios altos, que son nuestras viviendas que arrancan en 750,000 pesos y andan hasta los 5 millones. Muchas de ellas las hacemos de la mano con nuestros aliados estratégicos de la Asociación de Bancos de México, que mañana, por cierto, me reúno con ellos. Y este es un sector también muy dinámico. De hecho, hace un año que platicábamos con Enrique esta inquietud de cómo el programa de vivienda del bienestar podría afectar la colocación de los puentes. Hoy estamos viendo que no, que realmente que la colocación de los puentes sigue exactamente igual que hace un año, por lo que queda muy claro que el programa de vivienda del bienestar es un programa adicional a lo que hacemos como industria. Y es un programa muy bueno, muy noble, dirigido a las personas de 2 salarios que por muchas razones ya habíamos dejado de atender. Les comparto un dato. Antes de que arrancara el programa del bienestar, que por estas fechas está cumpliendo 1 año, solo logramos hacer 45,000 viviendas para este sector. O sea, prácticamente ya era un sector que no estaba siendo atendido. Entonces, me parece que es un momento muy interesante. Estamos entrando en un ciclo alcista del sector, obviamente con muchísimos beneficios, porque hoy que estamos teniendo temas con nuestros socios comerciales, que está el tema geopolítico, pues la industria de la vivienda tiene la gran virtud de que prácticamente todo lo que utilizamos es hecho en México. Entonces eso es también un tema muy, muy estratégico
hace 15 días nos convocó la presidenta a una mañanera en donde firmamos un acuerdo nacional para apoyar a la industria siderúrgica mexicana. Y eso es algo muy importante y ahí la vivienda juega un papel estratégico. Cada vivienda lleva alrededor de 2 toneladas de acero. Entonces, bueno, en la otra participación podremos hablar de los desafíos porque este es el contexto de cómo estamos, pero para llegar a esas metas tenemos que avanzar y lograr muchas cosas que hoy forman parte de la agenda que tenemos. Precisamente, Carlos, hay muchos desafíos y ahorita entraremos en esa parte. Sin embargo, en el panel anterior mencionaba alguno de los panelistas que hay que considerar mucho las diferentes localidades, digamos. No es lo mismo la vivienda en Puerto Vallarta que en Querétaro. Y por eso qué gusto, Jorge, que hoy nos acompañes, porque sin duda el Valle de México y particularmente la Ciudad de México se cuece aparte. Platícanos un poquito cómo es para ustedes este panorama. Buenas tardes a todos. Híjole, pregunta complicada. Es respuesta complicada. El panorama en la Ciudad de México es complejo porque si bien hay una necesidad de vivienda asequible y estamos comprometidos en que suceda la vivienda asequible, no tenemos los instrumentos para poder ejecutarla. Si ustedes ven una muestra que fue una marcha en julio contra la gentrificación, pidiendo y exigiendo la generación de vivienda asequible, les quiero decir que tenemos que hacer un llamado al gobierno para que saque instrumentos para que la podamos construir, porque si vemos hoy en día hacer una vivienda asequible en la Roma, en la Juárez, en Narvarte, en Del Valle, en la Nápoles y no paramos, no se puede. Entonces tenemos que entender que evolucionamos y que las normas también se tienen que adaptar a esa evolución para poder hacer lo que necesita la ciudad. Entonces, sí hay un adeudo histórico, por supuesto, sí hay una voluntad por parte de los desarrolladores, por parte de Canadevi que suceda, pero no tenemos los instrumentos para poder hacerlo. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, ahí está la oportunidad. Definitivamente la ciudad es para todos, tenemos que generar tracción. La vivienda, el sector, es el corazón de una cadena productiva muy importante y esa parte no se ve. Son miles de trabajadores de la construcción, de proveedores que viven de la vivienda y que se hace un círculo virtuoso. La otra parte que también tenemos que atacar es tener mayor cercanía con los vecinos, porque al final del día derecho tenemos todos. O sea, no es la nueva vivienda desplaza a los que ya consolidaron su patrimonio, no es así. Tenemos que tener cercanía, tenemos que ver cuáles son sus necesidades, las afectaciones, cómo nos ponemos de acuerdo, pero no podemos suprimir el hecho de que haya desarrollo para que vivamos mejor, ¿no? Esa es una parte que debemos tener clara. 2, se habla mucho de que la ciudad se está expandiendo, por lo cual tenemos que trabajar más con vivienda interurbana. En muchas alcaldías no se puede construir, no hay dotación de agua, por ejemplo, o diferentes temas de riesgos y movilidad. Entonces, en esas alcaldías que sí se puede y se debe desarrollar, tenemos que tener mucho más articulación entre autoridades, vecinos y desarrolladores con el fin de que suceda. Eso yo creo que es el llamado que hago a las autoridades y de hecho como a los desarrolladores para que tengamos. Estado de México. Estado de México se está construyendo vivienda. De hecho tenemos ahorita un evento el viernes para ver el tema de la vivienda al bienestar y el problema es que no se ha volteado a ver la vivienda interurbana. Mismo caso. Leyes, el libro quinto, los instrumentos están desactualizados y no están hechos para que venga un edificio de 60 departamentos, 80 departamentos de vivienda asequible. Tienen que ser proyectos muy grandes porque hay necesidades de donación. Hoy la reglamentación te obliga a tener mucha tierra, a hacer cierto equipamiento para poder llevar a cabo un proyecto. Si no actualizamos eso, no va a poder... No hay oferta, es escasez, ¿sí me explico? Es un tema que Ciudad de México, si no tiene oferta, tiene encarecimiento. Estado de México, si no tiene oportunidad, no puedes generar necesidad, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahorita reflexionaba yo un poco con lo que decían tanto Carlos como tú,
que hay personas con necesidades de vivienda, pero quizás no necesariamente compradores de esa vivienda, y es un gran problema. Pero también hay muchos retos que enfrentar, y Polo, yo te preguntaría, ¿qué haría falta en políticas públicas, en productos financieros, en diferentes segmentos que puedan apoyar el desarrollo de vivienda? Quizás en todos los segmentos, pero bueno, particularmente también para los que menos ingresos tienen. ¿Sí me escuchan? ¿Escuchan? Sí. Sí. Quiero darles un dato que es bien importante. En México se construyen cerca de 800,000 viviendas al año, de las cuales más del 60% se les llama autoconstrucción. Eso quiere decir que son áreas, la gente se mete en donde son áreas, digamos, naturales protegidas o donde tengan que vivir. ¿Por qué lo permitimos? Porque no hay otra. O sea, no hay otra manera de hacerlo. Entonces, cerca del 60% de las zonas de conservación de la Ciudad de México son invadidas cada año. El Banco Mundial hizo un estudio hace unos años donde había 1,500 hectáreas invadidas. Son 650 zócalos. De ese tamaño es el problema. Y de ahí vienen los acuíferos para dotar de agua a la Ciudad de México. Entonces, estamos ante un problema estructural muy importante. Y las autoridades saben de este problema y saben que se requiere hacer vivienda. Yo creo que el problema más intenso es, todo mundo sabe que se necesita más vivienda en México y en todo el mundo. Por ejemplo, tenemos lugares en el país. El día de ayer renunció a la Canadevi la delegación de Campeche. En Campeche hay 0 desarrolladores. No hay una sola vivienda. Si aquí creen que estamos mal, en Campeche hay 0 desarrolladores. Entonces, necesitamos empezar a generar una política desde arriba, una economía pública en donde la vivienda sea parte de una prioridad, de un tema muy importante. Y es lo que está pasando ahora con esta vivienda del bienestar, que es una solución a eso, ¿no? Durante muchos años nunca hicimos vivienda para la gente que menos tiene. Y creo que este gobierno lo ha entendido muy bien y lo está haciendo de una manera muy bien. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos políticas públicas mucho más trascendentales. Necesitamos ser los desarrolladores vistos como lo que somos, como una solución a los problemas. Y hoy parece que somos los creadores de los problemas. Como no hay vivienda, somos culpables de que nosotros construimos más. O sea, es un tema ilógico. Como los desarrolladores llegan y construyen, entonces no hay vivienda. Pues ¿quién le entiende a eso, no? Entonces, necesitamos todos ponernos de acuerdo, porque cuando uno va a las más altas esferas te dicen, construyan. Mandos medios es que no hay agua. Y abajo yo les pido a alguien saliendo de aquí que vaya a pedir un alineamiento a una alcaldía. A ver cuánto se tardan. Entonces, los retos son enormes. Muchísimas gracias, Polo. Y antes de subir, platicábamos, Miguel, que no solamente es hacer vivienda, es también crear ciudad, porque al final de cuentas un desarrollo con casas tiene que ir ligado a un mercado, a una escuela, a una clínica, a diferentes infraestructuras para realmente hacer ciudad. Y también ahí hay muy grandes retos, ¿no? Efectivamente, los desarrolladores, como yo lo he comentado en varios foros, no vendemos una vivienda, no construimos una vivienda. Realmente construimos comunidades. Nosotros cuando construimos un fraccionamiento le ponemos una escuela, le ponemos un mercado, una clínica de salud, un auditorio, o sea, creamos toda una comunidad. Pero pareciera que las autoridades ven una cosa diferente en la vivienda. Como bien comenta Polo, en las grandes esferas quieren que hagamos vivienda. La vivienda, ¿qué genera? La vivienda genera paz social, la vivienda genera inversión, la vivienda genera empleos, o sea, genera muchos beneficios, ¿sí? Pero cuando uno llega con las autoridades, pareciera que la vivienda es como un mal para las autoridades estatales, municipales. Porque en vez de empujar el que uno haga la vivienda para que sus mismos habitantes del municipio puedan vivir en un lugar mejor, ponen todos los obstáculos para no poder generar esa vivienda que se requiere, ¿sí? Y nos pasa en todos lados. Entonces, sí se necesita voluntad política
que entendamos lo mismo, por ejemplo, lo del agua. O sea, discutimos mucho con Conagua en que el construir una vivienda, no necesitamos el agua para vender el agua como una industria refresquera, como una industria cervecera. El agua que nosotros le vamos a dar a los propietarios es la misma agua que están consumiendo en otro lado. Nada más es pasarla de un lado al otro, pero pareciera como que es que ustedes, que el agua no es para los desarrolladores, es que no es para nosotros. Nosotros, es más, nosotros estamos cumpliendo con una obligación constitucional de que se le dé agua a todos los habitantes del país. Nosotros creamos esa infraestructura para darle agua a los habitantes, perforamos los pozos, metemos los tanques de agua, ¿sí? Y construimos plantas de tratamiento para mejorar la descarga de agua, que se reutilice el agua. O sea, todas esas infraestructuras que nosotros hacemos, al final del día, pues son infraestructuras que debían ser obligatorias de una autoridad. Y sin embargo, nosotros somos los que se las damos, y aún así tenemos problemas para estarlas construyendo, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, Miguel. Y comentaban ahorita que la vivienda es un tema tremendamente local, no solamente por los materiales y cómo se construye y el personal incluso que lo construye, sino por este tema precisamente del gobierno. Quizás, Jorge, pensaba yo en las alcaldías, que son además políticamente un tema complejo. Desde tu punto de vista, ¿qué políticas públicas podrían favorecer el desarrollo de vivienda en un lugar como la Ciudad de México, como el Estado de México? Qué bueno que tocaste el tema de las alcaldías, porque al final del día es curioso, el gobierno central va para un lado, los intereses de la alcaldía van para otro lado. ¿Está bien? Sí, perfecto. Perdón. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Ejemplo, la norma 26, que es la capacidad que tenemos de hacer la vivienda asequible, ya es posible hacerla a través del gobierno central. Es decir, la alcaldía no interviene. Hay un problema muy grande. Por ejemplo, cuando uno empieza un proyecto, lo primero que se tramita es un alineamiento y número oficial. Y ese es el principal enemigo del desarrollo. Se tramita un alineamiento que no está actualizado, se tiene que actualizar en gobierno central, y ese es el primer 6 meses, 8 meses, que implica el viacrucis de poder construir. Yo les quiero decir una cosa que me llama la atención, porque hace poquito estaba platicando con mi hijo y me dice, ¿tú sabes qué es sustentabilidad? Y le digo, sí, ambiental, social, no, sustentabilidad. Sustentabilidad es la capacidad que tiene una generación de satisfacer sus necesidades sin afectar la capacidad de las siguientes generaciones. Y al final del día, creo que tenemos que entender que en todos necesitamos vivienda. Hay grupos sociales, sobre todo generaciones, que ya tienen consolidado su patrimonio, pero tenemos que hacer espacio para que vengan las nuevas generaciones. Y nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que pensar de manera sustentable e innovadora, y también ver sistemas ahorrativos de agua. Tenemos que ver de qué manera hacemos ciudad, tú lo dijiste, juntos, gobierno, privado, alcaldías. Tristemente no vamos a cambiar el sistema. Si son elecciones cada 3 años, ¿qué vamos a hacer? Un año para que vean cómo se opera, el otro año para tratar de operar, y el otro año para prepararse para las elecciones. Pues, nuestro sistema de inicio está complicado, entonces creo que no hay nada más que aportar. La palabra es voluntad. Gracias. Y Carlos, ahorita me sorprendió lo que decía Polo del caso de Campeche, por ejemplo, porque no es que no haya personas que necesiten vivienda en Campeche, es que quizás no hay los mecanismos, y pensaba, yo también lo comentabas ahorita, la parte del financiamiento, quizás también ahí hay un reto para poder llevar vivienda a todos y en todos los rincones del país. Sí, a ver, el tema de Campeche es un tema muy particular, es una delegación que es un estado que dependía mucho de Pemex, y que desgraciadamente en los últimos 10, 15 años se ha caído la economía local, y eso ha tenido una repercusión en la industria de la vivienda en Campeche. Entonces, bueno, es un tema que tiene sus particularidades, además hay un componente político también, etcétera, etcétera. Cada estado tiene sus temas, ¿no? Pero a nivel nacional, nosotros tenemos retos muy importantes. Por ejemplo, a nivel federal te diría yo que es el tema del agua, de la energía eléctrica y del medio ambiente.
y con cada una de ellas estamos teniendo mesas de trabajo. Hoy en la tarde me reúno con el director de Conagua y su equipo. Vamos a ver el tema de la reglamentación de la nueva ley de aguas nacionales, que esto es importantísimo para los desarrolladores, porque como dijo Miguel, nosotros estamos buscando en la vivienda vincular el derecho humano al agua. Este nuevo reglamento trae esta modalidad que es el fondo del agua. Este fondo del agua es donde se van a acumular los volúmenes que se van a asignar para uso público urbano, de manera tal que se esté garantizando el agua para las personas que van a ocupar las viviendas. Esto es algo que generaba confusión y que ya lo aclaramos con las mesas de trabajo con Conagua. O sea, el agua no es para nosotros, es para la gente que va a llegar a vivir. Nosotros no nos llevamos 1 metro cúbico a nuestras casas, ¿no? Eso ya les quedó claro. Otra cosa importante que estamos manejando es que se pueda hacer una dotación uniforme. Hay mucha discrepancia en los organismos operadores. Unos piden 250 litros por habitante al día, otros 300. Entonces, a ver, si ya sabemos que son 150 litros, que se norme a nivel nacional, ¿por qué entonces en la discrecionalidad de los organismos operadores piden más agua de lo que se necesita? Y si estamos en un estrés hídrico, pues tenemos que hacer más con menos. Y bueno, aquí sumado al tema, por ejemplo, que están empezando a analizar el fracking en el país. El fracking lleva cantidades extraordinarias de agua, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy eficientes. Otro tema importante es la energía eléctrica, los famosos KVAs. Aquí también hemos estado platicando con la directora de SFE, con la directora de planeación, con la misma secretaria de energía, pude platicar con ella. Y bueno, aquí es un tema distinto en el país. Tenemos zonas muy críticas como es Baja California, como es la península yucateca. Hay otras zonas donde no tienen un tema de energía, pero el tema está focalizado en la distribución. Necesitamos que en este país se construyan muchas más subestaciones y ese es un tema que pasa por SENACE, o sea, es un tema un poquito más complejo, además de que se necesita una inyección o disponibilidad de recursos muy importantes, ¿no? Para construir todas esas subestaciones. Y por último tenemos el tema del Semarnat, medio ambiente, que son el tema de los MIAs famosos, manifiestos de impacto ambiental, cambios de uso de suelo, de zona forestal a ecológica. Aquí nos está ayudando muchísimo el subsecretario Iracheta, que por aquí anda, lo acabo de saludar, para que por medio de la SEDATU podamos normar esos criterios que utiliza la Semarnat para decidir cómo aplica un ETJ o cómo aplica un MIA. Y ya, para no extenderme más, tenemos la parte municipal, que no es menos importante, porque toda inversión se aterriza en un territorio. Y ahí tenemos que ver el tema de los PDUs, planes de ordenamiento urbano, densidades, usos de suelo, y ahí también es un gran reto porque pues cada alcalde tiene sus ideas, hay alcaldes muy entusiastas con la vivienda y otros no tanto. Podemos ver que la vivienda es un tema bastante complejo en realidad y pensaba yo, por un lado, esta carrera contra el tiempo parece de la inteligencia artificial, haciendo CRMs, haciendo búsquedas que se ahorra el tiempo, todo lo que nos presentaron hace un momento en la parte del panel. Por otro lado está toda esta parte local, toda esta parte federal. Esto que nos decía Apolo al inicio de que la construcción al final de cuentas se sigue haciendo igual que cuando las pirámides de Egipto y bueno, como presidenta de una fundación que damos educación a los trabajadores, también está el reto ahí tremendo, con personas cuyo promedio de escolaridad es quinto de primaria, muchos de ellos sin saber leer y escribir y algunos ni siquiera hablando español, sino la lengua del lugar de donde son originarios. Entonces los retos son tremendos y hace falta mucho dinero y mucho esfuerzo y mucha voluntad. Para cerrar, una pregunta final, Polo, en este inmenso panorama que tenemos, en una carta a Santa Claus, para ti, ¿cuál sería el punto más relevante? Y concretémonos a uno de estos miles que hay para que la vivienda pudiera seguir avanzando. Depende del lugar.
yo diría en México, certeza jurídica. En México. Esta misma plática la están teniendo ahorita en Yakarta, en la India, en Río de Janeiro, en Nueva York y en Barcelona. No hay vivienda. Entonces, pónganse creativos porque no van a sacar licencias. La semana pasada estuve con la Secretaría de Medio Ambiente. Me dijo, ¿cómo le hacemos para construir más? Le dije, olvídalo. No va a haber manera de poder hacer esto. Porque ponernos de acuerdo todos va a ser imposible. Entonces, pónganse creativos. Tenemos que buscar vivienda en renta. Necesitamos buscar otro tipo de cosas. Y este think tank es para eso. Para ponernos creativos, saber qué hacemos con lo que tenemos. Porque lo que tenemos es lo que hay. No hay más agua, pues no hay. No hay más luz, no hay. No la vamos a poder inventar. Entonces, con lo que tenemos, nos tenemos que poner creativos y vamos a tener que sacar esto adelante. Muchísimas gracias, Polo. Jorge, ¿cuál sería ese gran deseo en la carta? Certidumbre jurídica ya me la robaron, pero una más importante yo creo aún. Necesitamos datos. Datos es igual a tener argumentos. Datos es igual a tener un diagnóstico claro. Aquí lo que hacemos es diagnosticar y decir que solo nos interesa construir vivienda cara. Y les voy a decir una cosa, no somos suicidas, no vamos a hacer vivienda cara si no se vende. Se hace la vivienda cara de proyectos que llevan atrasados no sé cuántos años es lo que está saliendo. Pero sin datos es muy fácil diagnosticar. Y la verdad es que ese es el principio del error. Muchísimas gracias, Jorge. Miguel, ¿cuál sería tu carta? Yo creo que uno de los obstáculos principales como inversionistas en la vivienda, mi carta a Santa Claus sería voluntad política. O sea, entre más rápido podamos resolver los temas legales de gestoría, más fácil va a ser la inversión, porque nos lleva a llevar 10 años el conseguir un cambio de uso de suelo, por ejemplo, después de comprar una tierra. Entonces, si existiera esa voluntad, pues invertiríamos más, iríamos más rápido. O sea, ahora sí que la TIR sería mucho mejor, el ROE, todo, invertiríamos más y se construiría más vivienda y más económica, si existiera esa voluntad política de destrabar esos temas. Muchísimas gracias, Miguel. Y Carlos, ya nos dijiste muchísimos retos, pero ¿cuál sería ese punto? La carta Santa Claus, agilización de trámites. Nosotros somos inversionistas. Este país necesita retomar el crecimiento económico. La única forma de que esto va a suceder es con inversión. Y la inversión tiene que ser privada. Hoy de cada 10 pesos que se invierten en el país, 9 son de los privados, 1 es del sector público. Entonces, hay 400,000 millones de dólares puestos sobre la mesa de inversión de todos los sectores. Nosotros como Canadevi estamos aportando unos 35,000 millones de dólares a esta gran bolsa que lo anunció la presidenta en el Museo de Antropología hace 2 meses, pero nada de esto se va a poder aterrizar si no agilizamos los trámites y damos facilidades para la inversión. Ya el lunes 4 hubo un anuncio importante de la presidenta en este sentido. Ahora se necesita aterrizar porque pues se necesita que este país retome el crecimiento económico y eso no va a pasar más que con la inversión privada. Pues la tenemos fácil, ¿no? Para poder lograr las metas. Ojalá dentro de un año que nos veamos en una nueva edición de la Liga, las cosas puedan ser un poquito diferentes. Les agradezco enormemente el haber participado en este panel, el haber compartido su experiencia y además ser tan concisos, porque no es fácil. Muchísimas gracias, Jorge, gracias. Carlos, Polo y Miguel. Y creo que nos van a tomar la foto oficial y con eso damos paso al siguiente panel. Agradecemos a los participantes de este panel y sí, por favor, mantenerse en el escenario para la foto.